Exclusivo de la experiencia religiosa de Israel es el culto a Dios sin imágenes. Todos los pueblos circunvecinos tenían sus dioses y elaboraban sus imágenes, simbolizando en ellas sus cualidades: poder, sabiduría, fecundidad, protección, paz o guerra. Así, por ejemplo, el símbolo de la fuerza podría ser el toro, de la sabiduría el águila, de modo que muchas de sus figuras tenían esta representación simbólica. El pueblo de Israel tenía un solo Dios, Yahvé, pero esto no excluía la creencia en la existencia de los otros dioses, por lo que siempre fueron una tentación para el pueblo, especialmente en momentos en los que los pueblos de esos dioses prevalecían sobre Israel, mostrando a sus dioses más poderosos que a Yahvé. Los profetas siempre lucharon contra esta tentación precisamente porque las representaciones conceptuales, más que materiales, justificaban la dominación y explotación de unos hombres sobre los otros. Estos dioses, que exigían sacrificios humanos, amparaban la arbitrariedad e injusticias. A este culto sin compromiso y cómplice de las injusticias, los profetas lo llamaban idolatría. Y a sus dioses, representaciones del poder despótico y arbitrario, ídolos. El profeta Elías, del que nos habla la primera lectura del libro primero de los Reyes, es conocido como el campeón del yavismo, luchador a ultranza contra la idolatría, es decir, contra ese culto cómplice de las injusticias y patrocinador de los poderosos. Su lucha y pugnacidad lo hacen blanco de la persecución del poder representado en la reina Jezabel, quien es el poder detrás del trono. Esta mujer, una extranjera que por alianzas había llegado a ser reina, introdujo en Israel la creencia en sus dioses e implantó sus representaciones. El pueblo se sentía autorizado y empezó a dar culto a esos dioses. Se ponía así en peligro el plan de salvación de Dios para su pueblo. Él había escogido a Israel y lo había separado para que fuera distinto de los otros pueblos. Pero el deslumbrante y seductor culto a los ídolos daba al traste con este propósito del Señor. Se levanta entonces Elías e intenta hacer frente a este peligro. Su reacción inicial de confrontación lo llevó al fracaso. Pareciera que solo a él le importara la suerte de su pueblo. Sin respaldo de nadie, debe huir, pero esta huida se convierte en una peregrinación por el desierto que pone a prueba su propia fe y experiencia de Dios. En la montaña, lugar privilegiado para el encuentro con el Señor, somete a examen su concepción y representación de Dios. Pues el Dios verdadero no se deja confinar en conceptos humanos, pues sería un ídolo más. Si en la historia pasada del pueblo Dios se había manifestado en la tempestad, en el terremoto y en el fuego, símbolos de su poder, ahora se deja sentir en el silencio. Elías también tiene que romper su ídolo, y no es una figura material, es su representación mental de Dios. Dios no se repite, y aunque permanece firme en su amor, sus manifestaciones son diversas, pues Dios se resiste a ser manipulado por el hombre, aún con las mejores intenciones. Las defensas a ultranzas de la religión, de las verdades de fe, de la sana doctrina, han sido en muchos momentos en nuestra iglesia fanatismos exacerbados que han hecho más daño que bien. Lo mismo ocurre con todos los fanatismos. En el orden político, la defensa de las ideas y los caudillos puede resultar peor que el mal que se quiere erradicar.
Revisar periódicamente y oportunamente nuestras posiciones ideológicas, sean estas políticas o ideológicas, podría evitar que los fanatismos nos lleven a desafueros. Comprender el plan de Dios y sintonizar con Él supone deponer nuestras pretensiones y abrirnos a sus realizaciones. Ayer leíamos cómo el profeta Habacuc, ante la incomprensión por la supuesta pasividad de Dios, un ser bondadoso que reprueba el mal y la injusticia, lo increpa por su aparente indiferencia. Pero Dios lo convoca, lo exhorta a la paciencia, recordándole que Dios no tarda, sino que aguarda. El profeta se siente exhortado a la fe. El justo vivirá por la fe. Se comprende la fe como esa apertura al plan de Dios y la confianza en que Dios, en su sabiduría, conoce por qué suceden las cosas. San Pablo, en la carta a los Romanos, deja ver su perplejidad y decepción ante el rechazo del mensaje por parte de los judíos, en contraste con la apertura y acogida que de él han hecho los paganos. Se lamenta de la suerte de su pueblo y hasta quisiera ser un maldito con ellos por el dolor que le causa al saber que, al ser destinatario de tantas bendiciones, hayan sido incapaces de comprender en dónde estaba la salvación: en Jesucristo. Pablo deja ver una vez más cuán peligrosas pueden ser las posiciones excluyentes y fanáticas, pues ponen en peligro la propia vida, la propia salvación. El peor obstáculo que podemos encontrar en la realización del plan de Dios, que en el Evangelio de San Mateo se llama el reino de Dios, somos nosotros, los discípulos del Señor. Las acciones de Jesús descritas hoy en el Evangelio tienen como propósito salvaguardar a sus discípulos de la tentación de las ideologías fanáticas que esperaban una intervención portentosa de Dios e imaginaban un mesianismo al estilo del rey David, que concediera a Israel la primacía sobre todos los pueblos. La multiplicación de los panes que meditábamos el domingo pasado podía alentar esa falsa idea de mesianismo alrededor de Jesús. Se comprende el por qué Jesús quiera separar a los discípulos de la gente y los apremie ir a la otra orilla. La gente representa a un grupo humano que, por acogida del mensaje, se siente satisfecha y ya madurado. Los discípulos que aún participan de la mentalidad farisea fanática representan un peligro para esta nueva comunidad. Jesús sabe y por eso sube a la montaña, con la connotación que esto tiene: continuar en sintonía con la voluntad del Padre. Los discípulos, por su parte, son invitados a un éxodo personal que les permita superar esa mentalidad fanática y excluyente. El mar de Galilea o el lago hace de puente fronterizo entre Israel y los pueblos paganos. Jesús invita a cruzar el lago hacia la otra orilla, donde están los pueblos paganos. El Señor quiere abrirlos a la comprensión de una salvación universal, de una salvación para todos los hombres y no exclusividad de un pueblo. Esta propuesta de Jesús choca con la mentalidad de los discípulos. A esto se refiere la sacudida que experimentan en su travesía. El viento contrario es su resistencia interior a la propuesta de Jesús. Conocedor de la situación, Jesús sale en auxilio de sus discípulos. Ahora se les revela como Dios, pues caminar sobre las aguas es un atributo de Dios, pero ellos prefieren negar la percepción y cerrarse a la realidad, como nos pasa a muchos de nosotros, que significa abandonar sus creencias y darle crédito a Jesús. Por eso prefieren calificarlo como un fantasma y a su mensaje como una fábula. Negar la realidad y descalificar a los que proponen alternativas es la actitud normal de las posturas fanáticas y arbitrarias.
Jesús se confirma como Dios. Les dice: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro, en la línea del tentador, de los que piensan como los hombres y no como Dios, le dice: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Ser como Dios ha sido siempre la tentación humana, pero al mismo tiempo su vocación desde el plan de Dios. Él nos ha querido hacer a su imagen y semejanza, por lo que Jesús no se niega a Pedro, sino que lo anima. Ven, le dice. Pedro empieza hacia Jesús una caminata sobre las aguas, lo que demuestra que en la medida en que se camina hacia el Señor, el hombre alcanza su vocación divina. De parte de Dios está garantizado este propósito. Sin embargo, Pedro comienza a hundirse al sentir la fuerza del viento. Se confirma que el obstáculo para la plenitud no está en Dios, sino en el hombre. Este obstáculo cobra forma en la duda, cuando se considera que Dios es el impedimento para la realización humana. El reconocimiento de Jesús como Hijo de Dios que hacen todos los discípulos ya en la barca marca el comienzo de una apertura que no será de manera inmediata, pero que contará con la paciencia y el acompañamiento de Jesús hasta que lo reconozcan como el Emmanuel, el Dios con nosotros. La fe supone dejar a Dios ser Dios, sentirnos parte de un plan que trasciende nuestros intereses particulares y hasta mezquinos. La responsabilidad de revisar periódicamente nuestras posiciones y evaluar con objetividad para cuidar caer en los fanatismos. El cristiano, tú y yo, discípulo de Jesús, no nos podemos permitir ningún tipo de absolutización de ideas o de representaciones conceptuales, llámense estas ideologías políticas o religiosas. La fe nos debe caracterizar como personas de mentes abiertas y dispuestos al cambio y a la renovación, pues son las personas de fe las que hacen posible lo imposible, animadas por una fuerza superior que les viene de Dios. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea el Señor.